Grupos subversivos han comenzado a aparecer en diversos lugares del mundo. La revolución sexual ha provocado el libertinaje en el mundo y principalmente en los Estados Unidos. La búsqueda de la libertad sexual, iniciada en los años 60, ha provocado que las mujeres puedan tener el libre derecho de abortar y tener mayor control de la natalidad. Luis, los años más fructíferos de este ministerio aún están por delante. Pero esto involucra un precio mayor, con muchos padecimientos. Pero no te preocupes, porque esta obra es mía y yo la llevo adelante. Maestro, quería preguntarle algo que dijo en la escuela dominical. Sí, ¿qué deseas saber, Miguel? Quiero saber cómo se inició la obra del Movimiento Misionero Mundial. Está bien. Les voy a contar. ¿Saben a quién usó Dios para fundar esta obra? ¿Al pastor Luis Ortiz? Muy bien, Miguel, al pastor Ortiz. Él recibió a Jesucristo cuando era un niño tan joven como ustedes. Pero luego, Dios lo llamó para fundar esta obra y expandirla por todo el mundo. Dios permitió que esta obra se transformara en un refugio para aquellos que aún amaban y anhelaban guardar la sana doctrina. Y es por ello que Dios pone el sentir en su siervo Ortiz para que él utilice los medios de comunicación y a través de ellos llegar a todos con su palabra. Y en la radio Cosecha Mundial y con su programa Impacto Evangelístico pudieran llegar a todas partes, a diferentes países en todos los continentes. ¿Les gustaría a ustedes también hacer esto? ¿Llevar la palabra de Dios? Así también se empezó a predicar y enseñar por medio de la revista Impacto Evangelístico, que llegaría a los lugares más lejanos, donde incluso la obra no había llegado. Dios usó a su siervo para la salvación de muchas almas y también para preparar a futuros misioneros. Por ello, se funda el Instituto Bíblico Elim, cuyos maestros eran el hermano Inocencio Román, su esposa Matilde Ortiz, con el objetivo de capacitar a los pastores para que lleven la palabra de Dios a todo el mundo. Y el pastor Luis Ortiz sintió desde el fondo de su corazón que esta obra tenía que tener un nombre muy especial, y ya que sería de gran bendición para el mundo entero. Y entonces él se entregó a un tiempo de ayuno y oración para recibir una confirmación de lo que Dios le había hablado. Llegó el momento en que Dios le confirmó el nombre de la denominación. Fue en una reunión donde se encontraba Luis Ortiz, su esposa Rebeca, la hermana Matilde Ortiz junto con su esposo Inocencio Román, la hermana Pilar Ortiz, el pastor Rubén Rosas junto a su esposa Armen. Como ustedes saben, deseo poner un nombre diferente
que no se asemeje a otras organizaciones cristianas? Pues yo había estado pensando en movimiento, porque todos estamos en constante búsqueda de llegar a nuevos lugares, de hacer cosas nuevas para Dios. Movimiento, sí. Pero, ¿qué clase de movimiento? Tu llamamiento es para la obra misionera, pues, movimiento misionero. Sí, me parece bien. Movimiento misionero, sí. Pero, ¿de dónde? ¿De Puerto Rico? No. Nuestra visión es mundial. Que el Evangelio llegue a millones de personas. Creo que debe ser movimiento misionero mundial. La gloria del Señor es total y eterna. Lo que ustedes acaban de decirme es la confirmación de parte de Él, pues Él ya me había dado su nombre. Movimiento Misionero Mundial. Y posterior a ello, el pastor Ortiz y un grupo de hermanos prepararon toda la documentación necesaria para que un miércoles 13 de febrero de 1963 en Puerto Rico quede registrado el nombre del Movimiento Misionero Mundial. Así, Dios iba confirmando el llamado que le hizo a su siervo Ortiz, un hombre de fe, que empezó su trabajo internacional sin respaldo alguno, pero con plena confianza en Dios. Entonces, ¿la obra del movimiento empieza en Puerto Rico? Sí, la obra de Dios empieza en Santa Juanita de Bayamón, en Puerto Rico. Esta iglesia respaldó decididamente al hermano Ortiz en sus esfuerzos misioneros. De hecho, esta iglesia ha sido la base del movimiento misionero mundial en Puerto Rico. Por gracia de Dios, en los años 60 se añaden 50 congregaciones más a esta obra. Y así aumentaron más miembros a la iglesia. En los años siguientes, Dios salvó más vidas de muchas naciones porque permitió que esta obra llegara a Portugal, Estados Unidos, España, Rumanía, República Dominicana, Inglaterra, Costa Rica, Honduras y Colombia. ¡Wow! Dios quiere salvar a toda la humanidad. Sí, niños. Dios ama a todos por igual. Y no desea que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. ¿Cómo me gustaría viajar por todo el mundo y conocer todas las obras del movimiento misionero mundial? Si tienes ese deseo en tu corazón, eso es bueno. Dios te lo va a conceder y podrás ser un gran misionero. Él lleva adelante esta obra porque nació en su corazón. Y Él seguirá usando misioneros por todo el mundo. Ya que estamos hablando de misioneros, les contaré cómo Dios permitió iniciar la obra en Colombia. Fue una gran victoria. En Colombia existía un conflicto armado. Comenzaron a aparecer las guerrillas, lo cual provocaría una guerra interna en este país. Era un ambiente muy tenso. Sin embargo, en medio de la oscuridad, Dios llevó su luz en 1963. La obra del movimiento ingresó a Colombia y empezó a expandirse a muchos lugares de este país. El pastor Ortiz llegó por primera vez al pueblo de El Socorro y allí conoció al hermano Ciro González, quien junto al hermano Enrique Centeno y muchos hermanos de San Gil comenzaron a hacer la obra evangelizadora a través de campañas y así se llegó hasta Barranca Bermeja
en 1965. Muchos misioneros salieron de Colombia para seguir el llamado de Dios, dejando familias, posesiones, comodidades y entregaron hasta sus vidas por la causa de Cristo. Es así que la Iglesia de Colombia ha aportado a la historia del cristianismo con sus mártires. Y Dios la ha bendecido, convirtiéndose en la obra más representativa después de Puerto Rico. Ahora cuentan con 1.800 iglesias reconocidas y más de 2.000 campos blancos. ¿Saben? Es increíble, es maravilloso ver cómo Dios siguió salvando vidas en todo el mundo a través de esta, su obra. En los años 70 se abrieron las puertas para llegar a El Salvador, Venezuela, Haití, Argentina, Brasil, México, Nicaragua, Ecuador, Guatemala y Panamá. Hubo un reverendo llamado Luis Monge que tenía varios años trabajando en la evangelización de la palabra de Dios. Y él, bajo la dirección del Espíritu Santo, fue quien decidió enviar a un misionero al país de Panamá desde 1968 hasta 1970. Su nombre, Víctor Chin. En Panamá hubo gran oposición por parte de las autoridades civiles para que se estableciera esta obra, a tal punto de que el pastor Víctor Chin fue puesto en varias oportunidades en la cárcel por el solo hecho de ser predicador. Más adelante, el pastor Luis Ortiz visitó esta nación en Bocas del Toro para darle mayor impulso a este trabajo misionero. Fue así que en los años 70, Dios llama a un joven obrero. Su nombre, José Soto, proveniente de Costa Rica con tan solo 19 años, quien se encargaría de continuar el trabajo misionero en Panamá, en el pueblo de Guavito, pasando por muchas dificultades. Luego de un tiempo, se unió un grupo de hermanos. Entre ellos estaba el hermano Melvin Bryan, quien realizó una labor de expansión en muchas provincias de Panamá. Años más tarde, en 1972, el hermano José Soto se trasladaría a la capital de Panamá, donde se le instala como pastor y donde viene trabajando por la salvación de más almas hasta la actualidad. De esta forma, Dios estableció la obra en Panamá y él se encargó de expandirla usando obreros de su viña, llegando a cubrir todo el territorio con más de 100 iglesias reconocidas y más de 150 campos blancos. Además, Dios ha bendecido este país, siendo sede de los eventos más representativos de su obra. Queridos hermanos, nuestra visión es misionera. Estamos llegando a Uruguay, Paraguay, Belice. Dios está abriendo las puertas de las naciones para que más almas se salven. ¡Gloria a Dios! Sí, pastor. Y también la obra ya llegó a Bonaire, Aruba, Holanda, Francia, Bolivia, Chile y Perú. Estaba en el corazón de Dios bendecir al Perú a inicios de los 80. El país se encontraba sumergido en una guerra interna
generando una crisis económica, política y social. En estas circunstancias, el 25 de marzo de 1981 llegó al Perú el reverendo Rodolfo González Cruz, acompañado de su familia, quien empezó una labor evangelística en todo el país. En el mes de junio del mismo año, llegaron también 2 familias misioneras de Puerto Rico, la familia Capó y la familia Viana, instalándose en la ciudad de Arequipa y en el naciente distrito de Villa María del Triunfo, respectivamente. Y fue un 27 de abril de 1983, cuando el pastor Rodolfo González queda a cargo de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Y como confirmación de esto, el Señor les entrega el ex-cine 28 de julio ese mismo mes, constituyéndose como Casa de Dios y Puerta del Cielo. A partir de ese importante acontecimiento, se empieza la expansión de la obra, llegando a costa, sierra, selva y a los lugares más recónditos del Perú, con campañas evangelísticas, viajes misioneros, confraternidades, convenciones a nivel nacional. Dios empezó a bendecir su obra, entregando muchos medios de comunicación para la predicación de su palabra, siempre siendo guiados por el Espíritu Santo. Nuestro Señor ha permitido entrar a más y más naciones, alcanzando un total de 32 países, para luego a otros continentes como es África, uno de los continentes más necesitados de la palabra de Dios, con casi 1.000 millones de habitantes. ¿África? ¡Wow! Pero si eso queda lejísimos. Es maravilloso, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, el pastor Rómulo Vergara llegó a Holanda el 1 de diciembre de 1983. Y para este mismo mes, su hermano Clemente Vergara entra a Guinea Ecuatorial, en el centro del continente africano, a iniciar la obra de Dios. En febrero de 1984, Clemente regresa muy enfermo de África y se necesitaba una persona disponible con visión y carga misionera para continuar la obra en ese país. Como buen soldado del ejército de Dios, que ni se niega ni se ofrece, el reverendo Rómulo Vergara acepta la propuesta de ir a cubrir esta necesidad y entró el 18 de febrero de 1984, donde permaneció hasta el 3 de noviembre del mismo año. Fueron meses de muchas experiencias muy dolorosas. Fue víctima de la malaria, cólera, disentería, momentos de soledad, desesperación y muchas lágrimas. Sin embargo, fue también testigo de experiencias gloriosas. Dios salvó muchas almas. Posteriormente, en el año 2008, se le entregó la supervisión de África a los pastores Rómulo y Clemente Vergara. La obra del Movimiento Misionero Mundial se encuentra trabajando en el país de Guinea Ecuatorial, en donde el Señor ha permitido abrir varias iglesias en lugares como Malabo, Luba, además de otras ciudades como Rébola. En estos últimos años se ha extendido el trabajo misionero por el Congo, Gabón, y ahora estamos entrando a la República de Ghana y Sudáfrica. Podemos decir que durante muchos años la obra del Movimiento Misionero Mundial viene haciendo un esfuerzo genuino, importante, en bien de las almas en el amado continente africano. Dios siguió levantando hombres para continuar esta ardua labor, llegando así a Canadá, Australia, Curazao, Hawái, Japón, las Islas Canarias, a Gabón, Surinam, Guyana Inglesa, Trinidad y Tobago, las Islas Mauricio,
rescatando a mucha gente de la brujería, devolviendo la felicidad a muchos niños, uniendo a familias destruidas, y así miles de personas encontraban la paz y el amor cuando esta poderosa palabra de Dios llegaba a sus vidas. A mí me gustaría ser misionero. Todo lo que tengo no es mío, todo es tuyo. Mi vida está en tus manos desde mi niñez, Señor. Te he sido fiel y quiero seguir siendo fiel hasta el último instante. Ayúdame. Lo que quiero es servirte hasta que me den las fuerzas. Este fiel siervo de Dios, Luis Ortiz, luego de haber obedecido el llamado de la obra misionera, pelear la buena batalla de la fe, impartir la sana doctrina y entregar su vida íntegra al servicio de la obra, parte a la presencia del Señor un 25 de septiembre de 1996, dejando un legado para los jóvenes misioneros que continúan hasta el día de hoy trabajando en la viña del Señor. Es así que en 1995 el pastor Rubén Rosas toma la dirección de la obra y asume la responsabilidad de llevarla adelante. Para el 2005, por un corto periodo, el pastor Samuel Rolón asumió la presidencia. Y en julio de 2006, Dios encomienda al reverendo Gustavo Martínez continuar con la dirección de esta obra, quien hasta el día de hoy viene trabajando con gran esfuerzo, ahínco y fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se convirtieron tantas vidas cuando no habían iglesias en muchos lugares? Fue en el Quinto Congreso de Panamá, en 1987, donde Dios habló por medio de una profecía y dijo que entregaría los medios de comunicación más sofisticados. En 1999 se cumple la profecía dada por Dios, entregando a la obra del Movimiento Misionero Mundial Betel Televisión, el canal para la felicidad de la familia, que fue inaugurado en el Perú el 27 de enero del año 2000, con 6 satélites que le permiten tener cobertura en América, Europa, Asia, Oceanía y parte de África, con una señal que llega a todo el mundo.
Además, en muchos de los países donde está establecida la obra, se viene utilizando la radio y la TV en la evangelización, expandiendo el trabajo misionero. Y a través del Internet, la mayoría de las iglesias del movimiento misionero mundial están llegando al mundo entero por medio de sus páginas web que evangelizan las 24 horas del día. Todos estos logros alcanzados, Dios los entregó a esta obra, encomendando la misión de llenar al mundo con su palabra. Dios ya había establecido esta obra del movimiento misionero mundial en Italia, Suiza, Camerún, Jamaica. Los planes de Dios para llevar su palabra a la India, el segundo país más poblado del mundo, se llevaron a cabo a inicios del nuevo milenio. El pastor Narsú, guiado por Dios, conoció al pastor Sam Jacobs, quien pastoreaba una iglesia en el poblado de Allegheny Hills. Y luego de compartir la labor misionera, Dios pone el sentir en el corazón del pastor Jacobs de integrarse a esta obra. Es así como se extiende la obra en todo este país. Dios usaría al pastor Jacobs para llegar a Malasia, a Myanmar, contando en la actualidad con más de 150 iglesias en toda India. De esa manera, Dios siguió abriendo las puertas de muchas naciones para que el Evangelio llegue a sus habitantes y conozcan el amor de Dios por medio del trabajo de los misioneros que día a día entregan sus vidas por predicar el mensaje de salvación. Como reconocimiento de esta labor, encomendada por Dios, se establece el Día de las Misiones en el 2005. Un día trascendental, donde todo el pueblo levanta un clamor por todos los misioneros. Esta fecha se celebra el último sábado de cada mes de septiembre. Dios ya había establecido esta obra del movimiento misionero mundial en el Guyana Francesa, Bélgica, Israel, Nigeria, Malasia, Suecia. Ya para el año 2006, con la ayuda de Dios, llegamos a 50 países. En el 2011, Dios abrió las puertas para que la palabra de Dios llegue a Kuwait y se estableció un centro de predicación en los Emiratos Árabes. También se iniciaron los trabajos en la isla Madeira, en Portugal, y en la frontera entre Suecia y Dinamarca. Es sorprendente ver todas las bendiciones que Dios ha dado a esta obra, como la de celebrar los 50 años de la revista Impacto, que han sido de mucha bendición a millones de creyentes. Y en la actualidad está traducida totalmente en inglés y muy pronto estará traducida a los idiomas francés, italiano, portugués y alemán. Y todo esto gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien ha estado con nosotros desde el principio. Pero aún quedan muchas vidas por cambiar. Por ejemplo, aquellos que han perdido su libertad. Maestro, ¿se refiere a los que están en las cárceles? Así es, para que se cumpla lo que está escrito en su palabra. En 1 Corintios 1:27 dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
Nuestra iglesia viene desarrollando una labor misionera en muchas cárceles. En estos lugares, muchas vidas han sido tocadas por la palabra de Dios y ahora ellos dan testimonio que Jesucristo fue el único quien pudo cambiar sus vidas. Como en la cárcel de San Pedro en el Perú, donde por la misericordia de Dios se han construido 20 templos que son refugio para aquellos que deciden seguir a Cristo. Y donde gobernaba las tinieblas, ahora resplandece la luz de esperanza, la luz de Jesús. Quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo dijo: dejad que los niños vengan a mí, no los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ustedes son muy importantes para Dios. Gloria a Dios. Dios puso el sentir de esta obra a nivel mundial de instruir a los niños a través de la escuela dominical y la escuela bíblica de vacaciones. Además, se crearon orfanatorios que son un refugio para muchos niños que no tienen un hogar ni una familia. Allí reciben el calor y el amor de Dios a través de una nueva familia en Cristo. También por la gracia de Dios se brinda una educación con valores y principios cristianos en diversos colegios de la obra, como la Institución Educativa Internacional Elim. Ya son 50 años de trabajo misionero, con miles de personas cambiadas por el poder de Dios, hogares restaurados, enfermos sanados, personas rescatadas del vicio que hoy en día son un bien para sus familias y para la sociedad. De esta forma, Dios ha llevado adelante la obra del movimiento misionero mundial por los caminos de América y el mundo, levantando hombres que lleven el estandarte de la sana doctrina, guiando a miles de creyentes a seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, realizando campañas, convenciones, marchas, llenando estadios, coliseos, realizando bautismos y diversas actividades evangelísticas que han cambiado a miles de vidas. No olviden el cuidar la sana doctrina y el amor misionero, pues como ya les conté durante toda la historia, esa es la razón de ser de esta obra. Que la palabra de Dios esté siempre en sus corazones. Pero mientras el Señor me tenga aquí, no voy a estar descansando, no voy a estar de vacaciones, no voy a estar jubilado. No voy a silenciar mi voz. No voy a dejar de ir por los caminos de América y del mundo, llevando el glorioso mensaje de Jesucristo. Estaré en pie de lucha con la gracia, el poder de Dios y el auxilio del Espíritu Santo. ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! No tengo otra motivación para vivir, sino es servir al Señor, amar al Señor y obedecer al Señor. ¡Aleluya! Recuerden, retengan firmes lo que tienen y el Señor estará con ustedes como lo está con esta, su obra. Sí, maestro.